El sol caía sobre el centro histórico de la Ciudad de México, derramando un brillo dorado sobre los muros antiguos y los vendedores que ofrecían sus productos entre gritos y risas. El aire olía a maíz tostado y gasolina. Entre la multitud, un hombre con uniforme azul avanzaba con paso firme. Ramiro Álvarez, policía con más de 15 años de servicio, observaba todo con una mezcla de cansancio y desconfianza. Su mirada endurecida hablaba de noches sin sueño, de calles que le habían robado la fe y la ternura. «Muévanse, por favor», gruñó mientras apartaba a un grupo de jóvenes que tocaban guitarra junto a una banca. «Aquí no se puede hacer ruido». Uno de ellos sonrió, burlón. Ramiro levantó la mano y el grupo se dispersó. Nadie se atrevía a desafiarlo. Su reputación en el barrio era clara. Un policía duro, sin paciencia ni compasión. A unos metros, junto a la entrada de una vieja iglesia, un mendigo sostenía una pequeña cruz de madera. Su barba blanca, sus ropas sucias y sus ojos brillantes lo hacían parecer un profeta perdido en el tiempo. Hablaba con voz suave, casi musical. «Hermanos, Jesús camina entre nosotros aunque no lo veamos. Él no olvida ni al más pequeño». Al principio Ramiro lo ignoró, pero el murmullo creciente de la gente lo irritó. Algunos se detenían a escuchar, otros le daban monedas. El policía frunció el ceño y caminó hacia él. «Viejo, no puede predicar aquí. Está obstruyendo la vía pública», dijo con tono seco. El mendigo lo miró con una calma desarmante. «No obstruyo, hijo, solo hablo del amor de Dios». Ramiro sintió que una rabia absurda le subía al pecho. «¿Amor?», rió con sarcasmo. «¿Dónde está ese amor? Mírate, ni zapatos traes». El mendigo no respondió. Levantó la mirada al cielo y murmuró una oración. Esa quietud provocó algo oscuro en Ramiro. Sin pensarlo, lo empujó. El viejo cayó al suelo, pero no gritó. Solo lo miró con tristeza y dijo despacio: «Jesús te ama más de lo que tú imaginas». Aquella frase, tan simple, le dolió más que cualquier insulto. Ramiro levantó la mano, dispuesto a golpearlo otra vez, pero la gente comenzó a grabar con sus teléfonos. Un murmullo recorrió la calle. «¡Abuso!», gritó alguien. El policía bajó la mano y se apartó con furia contenida. Su rostro ardía no de culpa sino de vergüenza. Caminó rápido hacia su patrulla, ignorando las miradas acusadoras. Detrás de él, el mendigo seguía en el suelo, con una sonrisa tranquila, como si lo hubiera perdonado antes incluso de ser ofendido. Ramiro encendió el motor. El ruido del tráfico lo envolvió, pero no lograba callar aquella voz que aún resonaba en su mente. «Jesús te ama». Esa tarde, el cielo de la ciudad se cubrió de nubes grises. Una lluvia ligera comenzó a caer sobre los adoquines, borrando las huellas del viejo en el suelo. Ramiro, dentro de la patrulla, observó su propio reflejo en el espejo retrovisor. Por un instante, no reconoció el rostro que veía. Pensó en su hijo, al que no visitaba hacía meses. Pensó en su exesposa, que siempre le decía que se estaba volviendo piedra. Se rió para sí, sin alegría. «Solo cumplo con mi trabajo», se dijo. Pero una parte de él sabía que no era verdad. Mientras el agua golpeaba el parabrisas, recordó la mirada del mendigo. No de miedo, sino de compasión. Esa mirada lo perseguiría hasta la noche. Y si estás escuchando esta historia, antes de continuar, suscríbete al canal para no perder lo que está por venir, porque lo que le sucederá a Ramiro esa misma noche cambiará su vida para siempre. El reloj marcaba las 10 cuando Ramiro cerró la puerta de su departamento. El sonido del cerrojo fue como un eco en el silencio. Tiró el uniforme sobre una silla y se quedó un momento mirando el suelo intentando no pensar. Pero en su cabeza, la voz del mendigo seguía repitiéndose como un susurro imposible de callar. «Jesús te ama más de lo que tú imaginas». Encendió la televisión, subió el volumen. Noticieros, comerciales, risas falsas. Nada lograba tapar aquella frase. Se sirvió un vaso de tequila y lo bebió de un trago. El alcohol quemó su garganta, pero no su culpa. Viejo loco.
murmuró intentando convencerse de que no había hecho nada malo. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía los del mendigo, serenos, inmóviles, sin rencor. Esa mirada lo perseguía. Se frotó el rostro con las manos, agotado. Afuera, la lluvia caía con más fuerza. El sonido del agua golpeando los cristales lo hacía sentir más solo. Sobre la mesa había una foto vieja. Él, su exesposa Marta y su hijo Mateo, sonriendo frente a un árbol de Navidad. La tomó entre los dedos con una mezcla de nostalgia y rabia. ¿En qué momento todo se arruinó?, pensó. Recordó los gritos, las discusiones, la última vez que vio a su hijo apartarse de él sin mirarlo. Su celular vibró. Era un mensaje de su compañero de patrulla. Salió el video, Ramiro, estás en las redes. Abrió el enlace. Ahí estaba él, golpeando al mendigo. Los comentarios llovían. Abuso policial, monstruo, sin alma. Sintió que el estómago se le encogía. Arrojó el celular sobre el sofá y se dejó caer en la cama. Trató de dormir, pero cada vez que lo intentaba, escuchaba pasos. Primero en la cocina, luego en el pasillo. Se levantó, tomó su arma y recorrió el apartamento. Nada. Todo estaba igual. Sin embargo, un olor a incienso flotaba en el aire. No entendía por qué. Abrió la ventana y miró hacia la calle. Vacía, húmeda, silenciosa. Cuando volvió a la cama, el sueño lo venció de golpe. En la oscuridad de su mente, escuchó una voz profunda, suave, distinta a todas. «¡Ramiro!». Se giró buscando la fuente del sonido. Frente a él, en su sueño, estaba el mendigo. Pero ya no parecía un hombre sucio ni cansado. Su rostro estaba limpio, sus ojos brillaban con una luz serena. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Ramiro con la voz quebrada. «Nada», respondió el mendigo. «Solo que entiendas, no me golpeaste a mí, golpeaste lo que te quedaba de fe». Ramiro quiso hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. El mendigo se acercó y puso una mano sobre su hombro. «No todo está perdido, hijo, pero el tiempo se acaba». El sonido de un trueno lo despertó. Estaba sudando, con el corazón acelerado. Miró el reloj. Las 3 de la mañana. La lluvia golpeaba fuerte los vidrios. Se levantó, fue al baño y se echó agua en el rostro. En el espejo, por un segundo, creyó ver otra cara detrás de la suya. Parpadeó. No había nadie. «Estoy volviéndome loco», susurró. Volvió al dormitorio, pero no pudo volver a dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando cómo las luces de la ciudad titilaban bajo la tormenta. De pronto el olor a incienso regresó, más intenso. Una brisa fría recorrió el cuarto. Ramiro respiró hondo. Sintió que algo invisible lo observaba. No miedo, más bien una presencia, una sensación de que alguien en algún lugar lo estaba esperando. Aferrado a su vaso vacío, repitió en voz baja: «Jesús te ama, más de lo que imagino». Y mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris, Ramiro supo que esa noche no sería la última vez que escucharía esa voz. Algo se acercaba. Algo que no podría negar. La madrugada seguía húmeda y silenciosa. Ramiro se había quedado dormido en la silla, con la botella medio vacía sobre la mesa. Un ruido leve lo despertó, como si alguien hubiera arrastrado una silla en la cocina. Abrió los ojos lentamente, aún confundido por el sueño. El olor a incienso seguía en el aire, más fuerte que antes, mezclado con algo que no podía describir. Una fragancia cálida, limpia, imposible de pertenecer a ese departamento gris. Se levantó, frotándose los ojos. «¿Quién anda ahí?», dijo en voz baja, con la mano en el arma. Desde la penumbra una voz respondió con calma. «No temas, Ramiro». El corazón le dio un salto. No era la voz del mendigo, pero le resultaba familiar, como si la hubiera escuchado toda su vida sin saberlo. Miró hacia la mesa y entonces lo vio. Un hombre estaba sentado allí, sereno, mirándolo con una mezcla de tristeza y compasión. No tenía brillo sobrenatural ni luz a su alrededor. Parecía real, tan real que Ramiro retrocedió un paso, incrédulo.
¿Cómo entraste aquí?, preguntó con tono brusco. El hombre lo observó en silencio unos segundos antes de responder. Siempre estuve contigo, solo que nunca quisiste verme. Ramiro apretó los dientes. ¿Quién eres? ¿Me conoces?, dijo el hombre, y en su voz había una suavidad que desarmaba. Aunque me hayas olvidado, sigo siendo el mismo. El policía sintió que las piernas le temblaban. Intentó reírse, pero la voz le salió rota. No, esto es un sueño o estoy borracho. El visitante sonrió con ternura. Llamas sueño a lo que es más real que tu propia vida. Ramiro se apoyó en la pared, sin saber si gritar o rezar. El silencio se volvió tan denso que podía escuchar su respiración. El hombre se levantó despacio y dio un paso hacia él. Su mirada tenía una profundidad imposible de sostener. ¿Por qué odias tanto, Ramiro?, preguntó Jesús. El nombre cayó como un golpe. Ramiro lo repitió, incrédulo. Jesús, no puede ser. Tú no eres él. ¿Qué esperabas? ¿Una luz que ciegue tus ojos? ¿Una voz desde el cielo? Respondió Jesús con serenidad. Vengo así porque así puedes verme. Ramiro sintió que el aire le faltaba. Una mezcla de miedo y vergüenza le apretó el pecho. Si de verdad eres Jesús, ¿por qué a mí? No merezco ni que me mires. Jesús se acercó un poco más, sin apartar los ojos de él. Porque precisamente los que creen no merecerme son los que más necesito encontrar. El silencio volvió. La lluvia golpeaba los cristales con suavidad. Ramiro bajó la cabeza, sin saber qué hacer. Yo he hecho cosas malas, cosas que no se borran. Nada que el perdón no pueda tocar, dijo Jesús, pero no basta con pedirlo, debes mirar lo que sembraste. Ramiro lo miró confundido. ¿Qué quieres decir? Jesús extendió la mano. Acompáñame. El policía dudó. Sintió miedo, pero también una curiosidad profunda, como si su alma reconociera algo que su mente aún no entendía. Dio un paso hacia él, y al hacerlo, el aire del departamento cambió. Ya no olía a soledad ni a alcohol. Había algo distinto, como si cada rincón respirara una calma desconocida. Jesús volvió a hablar, con una voz tan humana y al mismo tiempo tan eterna, que Ramiro no pudo evitar temblar. Te mostraré lo que has olvidado. Ramiro quiso preguntar a dónde iban, pero no salieron por la puerta. Solo dio otro paso, y el suelo bajo sus pies ya no parecía el mismo. Sentía que el mundo se deslizaba lentamente, como si el tiempo mismo se abriera ante ellos. Antes de que pudiera comprenderlo, todo cambió. El aire cambió. Ramiro parpadeó y ya no estaba en su departamento. Reconoció de inmediato el olor, mezcla de humedad, gasolina y pan recién horneado. Era el centro histórico, pero vacío, silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. Las luces de los faroles titilaban sobre los adoquines mojados. Jesús caminaba a su lado, con pasos tranquilos, las manos entrelazadas detrás de la espalda. ¿Qué es este lugar?, preguntó Ramiro sin dejar de mirar alrededor. Es tu camino, respondió Jesús. Cada esquina guarda algo que sembraste, bueno o malo. Ramiro tragó saliva. A lo lejos comenzó a escuchar voces. No eran actuales, eran ecos del pasado, fragmentos de gritos, insultos, risas, llantos. Caminó despacio y vio una escena que lo paralizó. Él mismo, años atrás, empujando a un vendedor ambulante que se negaba a pagar una mordida. El hombre caía al suelo y sus frutas rodaban por todas partes. No, murmuró Ramiro mirando la escena como si fuera un recuerdo vivo. Eso fue hace mucho. El tiempo no borra lo que el corazón no ha limpiado, dijo Jesús suavemente. Ramiro intentó apartar la mirada, pero no pudo. Sintió vergüenza, un ardor profundo en el pecho. Cada palabra del pasado resonaba como una bofetada. Siguieron caminando. A cada paso, una nueva imagen aparecía. La mujer que él ignoró cuando pedía ayuda para su hijo enfermo. El anciano al que trató con desprecio solo por dormir en una banca. El silencio de Jesús lo hacía más insoportable. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó Ramiro con voz quebrada. ¿Para torturarme?
Jesús lo miró sin dureza, pero con verdad en los ojos. No te muestro el dolor para castigarte, sino para que reconozcas el valor que negaste a otros. Ramiro respiró hondo, intentando contener las lágrimas. A su alrededor, los sonidos del pasado se mezclaban con los del presente. Un viento suave levantó papeles y hojas muertas. Al voltear, vio a una niña. Estaba sentada en el suelo, sosteniendo una muñeca rota. Recordó haberla echado de un parque por vender dulces sin permiso. Ella lo miró ahora con tristeza. «Lo siento», susurró Ramiro, sabiendo que ella no podía oírlo. Jesús lo observaba en silencio, y esa quietud era más fuerte que cualquier sermón. Continuaron por la calle de los puestos cerrados. Un perro los seguía, moviendo la cola, como si conociera a Jesús. Las ventanas reflejaban fragmentos de su pasado, uno tras otro, noches de ira, de indiferencia, de miedo. Ramiro sintió que todo lo que había sido se desmoronaba frente a él. «Siempre pensé que ser duro me protegía», dijo sin mirar a Jesús, «que si no mostraba compasión nadie podría lastimarme». «Ser fuerte no es negar el corazón», respondió Jesús, «es tener el valor de sentirlo y aún así seguir». La frase lo golpeó con una claridad dolorosa. Caminaron hasta una esquina donde el pavimento estaba manchado de algo oscuro. Ramiro se agachó, tocó el suelo y reconoció el lugar donde un joven había muerto años atrás, durante una redada. Lo recordaba. Fue una operación mal ejecutada y él nunca reportó el error. «Yo lo dejé ahí». Su voz temblaba. «Nadie supo que fue culpa mía». Jesús lo miró sin juzgar. «No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes cambiar lo que aún eres». Ramiro alzó la vista. El cielo, antes gris, ahora se teñía de tonos azulados. Sentía el pecho arder, pero no de rabia. Era algo diferente, un dolor que purificaba. «¿Y si ya es tarde?», preguntó con desesperación. Jesús sonrió con dulzura. «Para quien sigue respirando, nunca es tarde». El viento sopló fuerte. Los ecos desaparecieron. La calle volvió al silencio. Ramiro miró a su alrededor, confundido. Estaban otra vez solos. Pero su corazón ya no era el mismo. Jesús giró hacia él y dijo: «Aún queda mucho que ver, Ramiro. Apenas comenzamos». El amanecer se extendía lentamente sobre la ciudad. La luz dorada tocaba los edificios viejos, los cables y los techos cubiertos de polvo. Ramiro caminaba junto a Jesús en silencio, con la mente aún agitada por las imágenes que había visto. Sentía el peso de sus errores hundirlo en cada paso. Jesús caminaba sin prisa, mirando el entorno como si cada detalle tuviera significado. «¿Recuerdas este cruce?», preguntó con voz serena. Ramiro levantó la mirada. Estaban frente a un semáforo en una avenida transitada. Su corazón dio un vuelco. Claro que lo recordaba. Ese lugar había marcado su memoria, aunque siempre había intentado enterrarlo. «Aquí», murmuró con la garganta seca, «aquí murió un niño». Jesús asintió. «Sí, tenía 12 años. Limpió los parabrisas de tu patrulla ese día». Ramiro cerró los ojos. El ruido del tráfico parecía regresar desde el pasado. El claxon de los coches, el chirrido de las llantas, el grito ahogado. Recordó con precisión aquel momento. El niño corriendo entre los carros, riendo, ajeno al peligro. Ramiro le gritó que se quitara del camino. Un segundo después, un auto lo atropelló. «No pude hacer nada», susurró. «Llegué tarde». Jesús lo miró con compasión. «No fue el accidente lo que marcó tu alma, sino lo que hiciste después». Ramiro apretó los puños. Lo recordaba. En lugar de consolar al pequeño, gritó al conductor, culpó al caos, al destino. Nunca se acercó a ver si el niño respiraba. No quiso mirar. Le tuvo miedo a la muerte, a la culpa, a sí mismo. Jesús extendió la mano, y entonces Ramiro vio algo imposible. El niño estaba allí, frente al semáforo, con la misma gorra sucia y los zapatos rotos. Sonreía. «No puede ser»,
susurró Ramiro. El niño lo miró con ternura. ¿Te acuerdas de mí, señor policía? Su voz era clara, sin reproche. Ramiro se arrodilló sin poder contener las lágrimas. Perdóname, hijo, lo siento tanto. El niño negó con la cabeza. Yo recé por usted ese día. Antes de morir pedí que Jesús lo cuidara. El mundo pareció detenerse. Ramiro lo miró, incrédulo, mientras una lágrima recorría su rostro. ¿Por qué harías eso? Yo fui un cobarde. Porque mi mamá decía que hay que rezar hasta por los que no te miran, respondió el niño sonriendo. Usted tenía los ojos tristes, aunque gritaba fuerte. Ramiro sintió que el aire se le escapaba. Esa frase lo atravesó como una lanza. Jesús observaba la escena con silencio reverente, sin intervenir. El niño dio un paso hacia él y le tocó el pecho, justo sobre el corazón. No se olvide, Señor. Jesús también lloró alguna vez. Su voz comenzó a desvanecerse, igual que su imagen. Ramiro extendió la mano, queriendo retenerlo, pero el niño desapareció, dejando solo el sonido distante de un semáforo cambiando de color. Ramiro quedó de rodillas, respirando con dificultad. ¿Por qué me muestras esto? Le preguntó a Jesús entre sollozos. Porque el perdón comienza cuando dejas que el dolor te toque, respondió él. Solo así podrás sanar. Ramiro apoyó las manos en el suelo, empapado por las lágrimas. No sé si puedo, no sé si tengo fuerzas. Jesús lo ayudó a levantarse. No se trata de fuerza, sino de verdad. El amor no es debilidad, Ramiro, es el valor de mirar lo que fuiste sin huir. El semáforo cambió a verde y un viento cálido cruzó la avenida. Ramiro levantó la vista al cielo, donde una nube blanca se deshacía lentamente bajo el sol. Por primera vez en años, respiró sin sentir odio ni rencor, solo un vacío profundo que empezaba a llenarse de luz. Jesús lo observó con serenidad. Aún hay más que comprender, dijo con voz suave, y no será fácil. Ramiro asintió limpiándose el rostro. No importa lo que venga, ya no quiero huir. El sonido de las campanas de una iglesia cercana anunció el mediodía. Era hora de seguir. El día se fue apagando lentamente sobre la ciudad. Las sombras alargadas de los edificios cubrían las calles como un velo, y Ramiro caminaba junto a Jesús en silencio, con el corazón aún sacudido por lo que había vivido. Cada paso lo acercaba más a un peso que había evitado durante años, su familia. Jesús se detuvo frente a una calle conocida. Aquí vive alguien que no ha dejado de pensar en ti. Ramiro alzó la mirada. Reconoció la fachada de un pequeño departamento pintado de azul claro. Las cortinas eran las mismas que Marta había elegido años atrás. El pecho le dolió. No puedo entrar, dijo en voz baja. Ella me odia. Jesús lo miró con calma. No te odia. A veces el amor se disfraza de distancia para no romperse del todo. Ramiro tragó saliva. Se acercó despacio, mirando la ventana iluminada. Adentro, Marta estaba sentada en una silla, con el cabello recogido y una expresión cansada. Sostenía un rosario entre los dedos. A su lado, un adolescente de unos 15 años escribía en un cuaderno. Era Mateo, su hijo. El corazón de Ramiro se apretó. Había crecido tanto. Recordó el día en que lo vio por última vez, cuando el niño se escondía detrás de su madre para no mirarlo. ¿Puedo hablarles?, preguntó con esperanza y miedo. No hoy, respondió Jesús con suavidad. A veces es necesario ver antes de hablar. Ramiro observó en silencio. Marta se levantó, besó la cabeza de su hijo y apagó la luz. Solo quedó la lámpara del altar encendida. La escuchó susurrar, «Cuídalo, Señor, y también cuida a Ramiro donde quiera que esté». Aquellas palabras fueron como un golpe en el pecho. «Aún reza por mí», murmuró, «después de todo lo que le hice». Jesús lo miró con ternura. El amor verdadero no se apaga por los errores. Solo espera ser comprendido. Ramiro apartó la vista, avergonzado. Le grité tantas veces, la hice llorar, y a Mateo lo alejé de mí. Solo quería que fuera fuerte,
que no terminara como yo. Y en ese intento, dijo Jesús, olvidaste enseñarle a amar. El silencio cayó entre los dos. Ramiro apoyó la frente contra la pared fría, sintiendo cómo la culpa lo atravesaba. No sé cómo reparar tanto daño, confesó. No repares, sana, respondió Jesús. El perdón comienza en tu interior. No puedes dar lo que no tienes. Ramiro respiró hondo. Dentro del apartamento se escuchaba una melodía suave. Mateo tocaba una guitarra, y su voz joven llenaba la noche. Era una canción que Ramiro le había enseñado cuando era niño. Su garganta se cerró. «¿Lo recuerda?», susurró con lágrimas en los ojos. Jesús sonrió. El amor deja huellas más profundas que el rencor. Ramiro se quedó allí un largo rato, mirando la ventana. El olor a pan y café se mezclaba con el aire frío de la noche. Por primera vez sintió una chispa de esperanza. «¿Crees que aún puedo recuperar a mi familia?», preguntó. Jesús apoyó una mano sobre su hombro. «No se trata de recuperarlos, sino de ser digno de volver a amarlos». Ramiro lo miró, comprendiendo lentamente el sentido de esas palabras. «Entonces, tengo que cambiar de verdad». «No solo cambiar», dijo Jesús, «transformarte». Un silencio reverente los envolvió. En la distancia, las campanas de una iglesia sonaron 3 veces. Jesús bajó la mirada. «Esta noche has visto el amor que te espera. Pero aún falta enfrentarte al amor que negaste». Ramiro frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Jesús no respondió. Su expresión se volvió seria, aunque no fría. «Pronto lo entenderás, pero antes tendrás que mirar dentro de ti con los ojos que siempre cerraste». Ramiro asintió despacio. Sentía que un nuevo peso se acercaba, algo que pondría a prueba todo lo que había empezado a comprender. «Estoy listo», dijo finalmente. Jesús lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Nadie está completamente listo para enfrentarse a sí mismo, Ramiro, pero es el único camino hacia la verdad». La noche cayó sobre la ciudad como una manta pesada. Ramiro regresó a su departamento sin decir una palabra. Jesús había desaparecido en silencio, como si lo dejara solo a propósito. Al entrar, el olor a humedad y cigarro viejo le golpeó la memoria. Todo seguía igual, pero él ya no era el mismo. Cerró la puerta y se dejó caer en la silla, mirando el vacío. Las imágenes del día le giraban en la cabeza como un torbellino. El niño del semáforo, la mirada de Marta, la voz de su hijo, todo mezclado con una sensación insoportable de remordimiento. Se llevó las manos al rostro y por un momento deseó no despertar más. «¿De qué sirve ver todo esto si no puedo cambiarlo?», susurró. El silencio respondió, denso y frío, pero entonces un sonido lo hizo levantar la cabeza, un murmullo, leve, como voces lejanas. Provenían del pasillo. Se levantó despacio y caminó hacia allí. Al abrir la puerta, el mundo cambió. Ya no estaba en su departamento. Las paredes se transformaron en muros grises y húmedos. El eco metálico de rejas golpeando le heló la sangre. Estaba en una cárcel, su propia cárcel. A lo lejos, vio sombras tras los barrotes. Voces conocidas comenzaron a surgir entre susurros. «Nos golpeaste, nos humillaste, nos trataste como basura». Ramiro reconoció esas voces. Eran las de los hombres que había detenido, los que había insultado, los que había ignorado cuando pedían ayuda. «No, ya basta», gritó tapándose los oídos. Pero las voces se hicieron más fuertes. Cada palabra era un golpe invisible. Decías que protegías la ley, pero te protegías a ti mismo. Juzgabas sin mirar. Mataste la compasión que te quedaba. Ramiro cayó de rodillas temblando. «Yo solo hacía mi trabajo», gritó con desesperación. Una carcajada resonó en la oscuridad. De entre las sombras surgió su propio reflejo, vestido con uniforme, con los ojos vacíos. «¿Trabajo?», dijo aquella figura. «No, Ramiro, era tu excusa, tu miedo disfrazado de deber». Ramiro retrocedió, horrorizado. «¿Quién eres?». «Soy lo que hiciste de ti». La voz sonaba igual que la suya,
pero más fría. El hombre que eligió la violencia porque no soportaba el dolor. El reflejo se acercó. Mírame, esto es lo que realmente eres cuando dejas que el odio mande. Ramiro lo miró y sintió asco. No quiero ser tú, entonces deja de vivir como yo. La figura extendió la mano mostrándole un rosario oxidado. Lo tiraste el día que moriste por dentro. Ramiro lo tomó con manos temblorosas. En cuanto lo tocó, el reflejo se desvaneció y la cárcel se llenó de luz. El eco de las voces se apagó, pero el silencio que quedó era más profundo, más real. Jesús apareció al otro extremo del pasillo, mirándolo con calma. ¿Qué viste, Ramiro? El policía levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. Me vi a mí mismo y me dio miedo. Jesús se acercó despacio. El miedo es el primer paso hacia la verdad. Cuando reconoces la oscuridad comienza la luz. Ramiro respiró con dificultad. ¿Y si no puedo con mi pasado? Entonces deja que Dios lo sostenga contigo, respondió Jesús. Pero debes dejar de esconderte detrás de tus errores. No eres tus pecados, Ramiro. Eres lo que decides hacer después de ellos. Ramiro asintió lentamente. Por primera vez, sintió que la culpa que lo oprimía empezaba a aflojarse. Aún dolía, pero ya no lo aplastaba. Jesús puso una mano sobre su hombro. Has abierto la puerta de tu propia prisión, pero aún hay algo más que debes enfrentar. Ramiro lo miró, confundido. ¿Qué cosa? Jesús bajó la mirada con una mezcla de tristeza y esperanza. A quien perdonaste menos de todos, tú mismo. Las paredes de la cárcel comenzaron a desvanecerse. El aire volvió a oler a noche y a lluvia. Ramiro estaba otra vez en su departamento, sosteniendo el rosario en la mano. Miró hacia el cielo y susurró: si de verdad puedes oírme, ayúdame a perdonarme. El amanecer entró por la ventana, pintando el cuarto de Ramiro con una luz pálida. No había dormido. Había pasado la noche entera mirando el rosario que sostenía entre los dedos, con la mente atrapada entre el miedo y la esperanza. A cada respiración sentía que algo en su interior se reacomodaba, como si una vieja herida empezara a cerrar. El timbre de su celular lo sobresaltó. Era un mensaje de su compañero de patrulla, Sergio. Oye, el mendigo que golpeaste sigue vivo. Está en el Hospital General. Ramiro se quedó inmóvil. Leyó el mensaje 3 veces sin creerlo. Habían pasado días desde aquella noche, y estaba seguro de que el viejo había muerto. Sintió un temblor recorrerle las manos. Guardó el rosario en el bolsillo y salió sin pensarlo. El hospital olía a desinfectante y cansancio. Caminó por los pasillos con la cabeza gacha, esquivando miradas. Su uniforme ya no era un escudo. Ahora pesaba como una culpa visible. Preguntó por el nombre del paciente. Don Eusebio, dijo la enfermera revisando una lista. 3er piso, habitación 312. Pero está muy débil. Ramiro asintió. Subió las escaleras con el corazón golpeándole el pecho. Cada paso le parecía un juicio. Al llegar a la puerta, dudó. ¿Y si no quería verlo? ¿Y si lo odiaba? Empujó la puerta lentamente. Allí estaba el viejo, más delgado, pálido, con los ojos cerrados y una sonda en el brazo. Pero respiraba. Estaba vivo. Ramiro dio un paso al frente, sin saber qué decir. Don Eusebio, susurró con voz temblorosa. El mendigo abrió los ojos. Lo miró un instante, y en lugar de miedo o rencor, una sonrisa cansada le iluminó el rostro. Sabía que vendrías, hijo. Ramiro sintió que las lágrimas le nublaban la vista. No entiendo. Después de lo que te hice, ¿por qué me sonríes? Porque lo que hiciste no define lo que eres, respondió el viejo con voz débil. Lo que te trajo aquí, sí. Ramiro se acercó y se sentó a su lado. No puedo perdonarme. No necesitas hacerlo solo, dijo don Eusebio. Perdónate en Dios, no en ti. Él fue quien te trajo. El silencio se volvió sagrado. Ramiro bajó la mirada apretando el rosario en el bolsillo. He visto cosas, no sé si fueron sueños o castigos. Vi mi pasado, mis errores,
todo lo que destruí. Don Eusebio asintió lentamente. No fueron castigos, fueron regalos. El que ve su oscuridad con verdad está más cerca de la luz. Ramiro lo miró con los ojos rojos. Jesús me habló. El viejo no se sorprendió. Sonrió como quien escucha algo esperado. Claro que sí. Él habla a los que ya no tienen excusas. ¿Qué te dijo? Que debía mirar lo que sembré y que nada está perdido. Don Eusebio soltó una risa suave. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No basta con arrepentirse, hijo, hay que andar el camino. Ramiro lo escuchó en silencio. El sonido de un monitor marcaba los latidos del viejo. Cada pitido era un recordatorio del tiempo que se agotaba. ¿Y tú? Preguntó Ramiro. ¿Cómo puedes hablar así después de todo lo que sufriste? El mendigo lo miró con serenidad. Porque mi cuerpo puede estar roto, pero mi alma no. El dolor no me robó a Dios, me lo acercó. Ramiro bajó la cabeza. Sentía una mezcla de vergüenza y alivio. Quisiera reparar todo el daño que hice. Empieza con uno solo, dijo don Eusebio. No cambies el mundo, toca un corazón, los demás vendrán después. El viejo cerró los ojos, respirando con esfuerzo. Vete ahora, hijo, descansa. Lo que sigue será más difícil, pero también más hermoso. Ramiro se levantó despacio. Antes de salir escuchó la voz del mendigo, casi un susurro. Jesús no te dejó solo esa noche, ni te dejará ahora. Ramiro salió del cuarto con el alma estremecida. El pasillo parecía más luminoso. Miró al cielo a través de una ventana y murmuró, «Gracias», pero en su interior sabía que lo más importante estaba por venir. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo también sintiera el peso de todo lo que Ramiro había descubierto en su alma. Caminaba por las calles con la cabeza llena de pensamientos, como si cada paso fuera más difícil que el anterior. Ya no sentía la furia de antes, pero sí un vacío profundo, la sensación de que todo lo que había sido hasta ese momento estaba colapsando. En su mente, las palabras de don Eusebio resonaban. El perdón comienza cuando dejas que el dolor te toque. Ramiro no sabía si estaba listo para eso. Había decidido ir a la iglesia a ver si encontraba algo, alguna respuesta que le ayudara a avanzar. El sonido de sus botas sobre el pavimento era lo único que podía oír, mientras el viento helado se colaba entre las calles estrechas. Al llegar, se encontró con el padre José, un hombre de rostro amable que siempre había tratado a Ramiro con paciencia. El sacerdote estaba en el vestíbulo, colocando unas velas frente a una imagen de la Virgen. Ramiro lo observó en silencio durante unos segundos. Al final decidió acercarse. «Padre, necesito hablar». Su voz sonaba quebrada. El padre lo miró con atención y asintió, invitándolo a sentarse en un banco cercano. «Claro, hijo. ¿Qué sucede?» Ramiro se sentó, pero no podía encontrar las palabras. Había tantas cosas que necesitaba decir, pero no sabía cómo empezar. Cerró los ojos, respiró profundamente y dejó que el silencio hablara por él. «He cometido tantos errores, padre. No solo con las personas que más quiero, sino conmigo mismo. Vivo con la culpa, y ya no sé si hay forma de seguir adelante». El padre José lo observó sin prisa, como si esperara que Ramiro encontrara sus propias palabras. «¿Qué te hace sentir culpable?», preguntó finalmente, con calma. Ramiro cerró los ojos recordando todos esos momentos, las veces que golpeó con su indiferencia, las veces que usó su poder para humillar a los demás. Recordó sus discusiones con Marta, los gritos, el miedo que sentía al no poder controlar sus emociones. «Lo que más me atormenta, padre, es que no puedo perdonarme. Cada vez que trato de mirar atrás, veo más dolor. Siento que no merezco la paz, que he perdido todo lo que podría haber sido». El padre José se sentó junto a él, con una mano sobre su hombro. «Perdonarse a uno mismo es lo más difícil, Ramiro, pero debes entender algo importante. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No basta con que te arrepientas, debes dejar ir lo que te ata. Si no lo haces, vivirás en una cárcel creada por tu propia mente».
Ramiro miró al sacerdote, buscando algo en su rostro que le diera consuelo. «¿Cómo se hace eso?», preguntó con sinceridad, con el alma desnuda ante el hombre que, por primera vez, parecía ver más allá de su uniforme. «Deja de culparte, hijo. Mira a las personas que has lastimado, pide perdón y empieza a reparar el daño que hiciste. Pero lo más importante, deja que el amor entre en tu corazón, porque el amor es lo único que puede sanar lo que has roto». Ramiro respiró profundamente, sintiendo una ligera presión en el pecho. No estaba seguro de si podía hacerlo, de si podía realmente dejar ir toda esa oscuridad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Pero algo en las palabras del padre le dio una chispa de esperanza. Era el primer paso. «¿Y si las personas a las que he lastimado no me perdonan?», preguntó con miedo en la voz. El padre José lo miró con firmeza. «Eso no depende de ti. El perdón es un regalo que se da libremente y no siempre es recíproco. Pero lo que importa es que tú lo hayas pedido de corazón. El resto está fuera de tus manos. Lo que tú hagas con el perdón, Ramiro, es lo que marcará la diferencia en tu vida». Ramiro bajó la cabeza, asimilando lo que el sacerdote le decía. Su mente se llenó de imágenes. Marta, Mateo, aquellos que alguna vez lastimó sin pensar. Se dio cuenta de que no podía seguir cargando con esa culpa, que el perdón era la única forma de empezar a sanar. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó finalmente, con una sensación extraña de alivio. El padre José le sonrió suavemente. «Haz lo que sientas que es lo correcto. Da el primer paso hacia la reconciliación, hacia la paz, y recuerda, no hay un camino recto, solo el que tú decidas recorrer». Ramiro asintió levantándose del banco. Por primera vez, sintió que no estaba solo en ese proceso. No importaba cuán difícil fuera, había algo en su interior que le decía que podía intentarlo. Antes de salir de la iglesia, se detuvo y miró una vela encendida frente a la Virgen. Se acercó lentamente y, sin pensarlo, susurró: «Perdóname, Señor, perdóname por todo». Al salir, la lluvia comenzó a caer, suave al principio, pero luego con más fuerza. Ramiro la sintió como una bendición, como si el cielo le estuviera limpiando las heridas. La lluvia caía en ráfagas, golpeando con fuerza el parabrisas de la patrulla. Ramiro miró a través de la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos formados en las calles. La noche estaba especialmente fría, el aire humedecido por la tormenta. A lo lejos se veían las luces del barrio Guerrero, uno de los sectores más pobres de la ciudad, donde las sombras parecían esconder historias de sufrimiento y abandono. Aquella noche, Ramiro había decidido ir a un refugio de indigentes, algo que nunca habría hecho antes. Había escuchado sobre una organización que ofrecía comida y abrigo a los más necesitados. Don Eusebio le había dicho que no bastaba con arrepentirse. Necesitaba actuar, necesitaba vivir el perdón en carne propia, y eso significaba algo más que pedir perdón a los que había lastimado. También debía acercarse a los que, como él, se habían olvidado de sí mismos. El sonido de los limpiaparabrisas no lograba calmar la ansiedad que sentía. ¿Qué haría ahí? ¿Qué esperaban de él? ¿Cómo podría enfrentarse a la gente que, al igual que él, llevaba una carga pesada en el alma? Al llegar, se estacionó frente al centro de apoyo. El edificio parecía desvencijado, pero había luz en las ventanas, gente que se movía dentro. Ramiro se bajó del auto y antes de entrar sintió que el peso de su uniforme lo hacía sentir más ajeno que nunca. Pensó en las veces que había mirado a los indigentes desde su patrulla, sin entender su dolor. Pensó en lo fácil que era ignorarlos. Caminó hacia la puerta. Un joven, de unos 20 años, le abrió. Tenía la cara marcada por la fatiga, pero su mirada era cálida. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó el joven. Ramiro vaciló por un momento, luego dio un paso hacia adelante. «Soy un policía. Vengo a ayudar». El joven lo observó con una mezcla de sorpresa y cautela, pero no dijo nada. Le hizo un gesto para que lo siguiera. El refugio estaba lleno de gente, hombres, mujeres,
algunos con niños pequeños, todos reunidos en el único salón grande que servía como comedor y espacio común. El olor a sopa caliente llenaba el aire, mezclado con el de la humedad de la noche. Las mesas estaban dispuestas de forma que creaban pequeños grupos. Había conversaciones bajas, algunas risas, pero sobre todo una sensación de cansancio y resignación. Ramiro caminó por el salón, observando las caras de aquellas personas, algunas jóvenes, otras mayores, todas marcadas por el sufrimiento. Se acercó a un grupo de mujeres que estaban sirviendo comida y, sin pensarlo mucho, comenzó a ayudarles. Recibió miradas curiosas, pero nadie lo cuestionó. Una mujer de mediana edad lo miró mientras servía una taza de sopa. Su rostro estaba cansado, pero había una suavidad en su expresión que Ramiro no esperaba. «¿Por qué lo hace?», preguntó ella con voz suave mientras le pasaba un tazón. Ramiro se quedó en silencio por un momento. No sabía cómo responder. «Porque no quiero seguir siendo el hombre que era», dijo finalmente, sin poder mirar sus propios ojos. La mujer asintió lentamente, como si comprendiera sin necesidad de más palabras. A medida que la noche avanzaba, Ramiro fue ganando confianza. Ayudó a repartir la comida, a recoger los platos, a limpiar las mesas. A lo largo de la noche, varios de los indigentes se le acercaron, contándole sus historias. Algunos hablaban de la vida en la calle, de la pobreza, de los abusos. Otros simplemente compartían su cansancio. Ramiro los escuchaba, y algo en su interior comenzaba a cambiar. Podía ver la humanidad detrás de sus palabras, el sufrimiento, pero también la dignidad que aún mantenían. Pasadas varias horas, el joven que lo había recibido al principio se le acercó. «Te vi ayudando todo el tiempo», dijo con una sonrisa. «No es común ver a alguien como tú aquí». Ramiro asintió, mirando al joven. «Nunca supe lo que era realmente necesario. Siempre viví con miedo de que me quitaran algo, miedo de perder el control. Pero ahora…» Se detuvo, buscando las palabras. «Ahora veo que hay algo más grande que yo, algo que debo aprender». El joven lo miró pensativo, luego sonrió de nuevo. «Lo bueno es que estás aprendiendo. Todos lo estamos haciendo. Y eso es lo que importa». Esa noche, Ramiro se quedó hasta tarde, ayudando en lo que podía. Mientras limpiaba una mesa, pensaba en todo lo que había visto, en todo lo que había escuchado. Y por primera vez, sintió que estaba en el lugar correcto. No había un camino claro, pero había un propósito. Al final de la noche, después de que el último de los indigentes se hubiera ido a dormir en una de las camas improvisadas, Ramiro salió del refugio con el alma un poco más ligera. El frío de la calle lo golpeó, pero ya no le dolía. Sabía que el primer paso había sido dado. Y aunque el camino sería largo, algo dentro de él había comenzado a sanar. El amanecer llegó con una luz cálida, filtrándose a través de las cortinas sucias de la vieja habitación que Ramiro había alquilado. La ciudad despertaba a su alrededor, pero él permanecía quieto, sentado en el borde de la cama mirando el vacío frente a él. Aún podía oír las voces de esa noche en el refugio, las historias de vida, el dolor. Había algo en su interior que se estaba reconstruyendo, pero el proceso era lento, doloroso. Después de tantas noches sin dormir, por fin había decidido ir a la iglesia. No era algo que acostumbrara a hacer, pero sentía que no podía seguir sin dar ese paso. No solo por su propio perdón, sino por el perdón de los demás, de aquellos que aún vivían con el peso de sus errores, igual que él. Al llegar, se encontró con el padre José, quien lo saludó con una mirada que parecía conocer la lucha interna que aún lo atormentaba. «Ramiro, ¿qué te trae por aquí hoy?», preguntó el padre, mientras los dos se sentaban en un banco apartado. Ramiro miró al sacerdote, y por primera vez no tuvo que decir mucho. Su expresión lo decía todo. Sentía la vergüenza, la duda, pero también algo que comenzaba a quemar dentro de él, como una chispa de esperanza que aún no se había apagado. «No sé si soy capaz de perdonar todo lo que he hecho», dijo Ramiro con la voz grave. El padre José lo miró con paciencia. Sabía que, al igual que todos los hombres,
Ramiro también necesitaba enfrentar su oscuridad para encontrar la luz. El perdón, hijo mío, no es un acto de olvido, sino de liberación. No se trata de borrar lo que hiciste, sino de liberarte del peso de esa culpa. Ramiro sintió el nudo en la garganta. No sé si puedo dejar ir lo que hice. Si sigues atado a tu culpa, seguirás encerrado en una prisión que solo tú puedes destruir, respondió el padre José con suavidad. El perdón no es para los demás, es para ti. La redención comienza cuando dejas que el amor entre en ti. El sacerdote se levantó lentamente, caminando hacia el altar. Ramiro lo siguió, como si algo en su interior lo empujara hacia allí. Frente al altar, el padre José se detuvo y le indicó que se arrodillara. Ramiro lo hizo sintiendo el frío del mármol bajo sus rodillas. A veces, dijo el sacerdote con voz profunda, el fuego más grande es el que consume lo que somos, pero solo para hacer espacio a lo que podemos llegar a ser. La redención no es un regalo fácil, Ramiro, pero es el único camino hacia la paz. Ramiro se quedó en silencio. Esa frase lo atravesó. El fuego del que hablaba el padre era el dolor, el sufrimiento que sentía en su corazón, pero también la posibilidad de que ese fuego lo transformara, que lo purificara. Quizá ese fuera el propósito detrás de toda su vida hasta ese momento. Aprender a amar a través del sufrimiento. Cerró los ojos y por primera vez se permitió sentir la tristeza, el arrepentimiento. Ya no luchaba contra el dolor. Dejó que las lágrimas cayeran, sin control, sin miedo. Señor, susurró, perdóname por todo. El sonido suave de la campana que sonaba en la iglesia le trajo calma. El padre José se acercó y con voz baja dijo, el perdón no es solo lo que pides, es lo que decides dar. Ramiro miró al sacerdote, y por un instante, el peso de todo lo que había vivido se sintió más ligero. La culpa seguía allí, pero ya no era un monstruo que lo devoraba. Podía verla, enfrentarla, y aún así, elegir algo diferente. ¿Cómo empiezo?, preguntó Ramiro con la voz temblorosa. El padre le sonrió. El primer paso ya lo has dado. Ahora todo lo que tienes que hacer es caminar cada día hacia lo que sabes que es correcto. La redención no se gana en un solo acto, sino en una vida entera de decisiones. Ramiro asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Era un comienzo, solo un comienzo, pero por primera vez se sentía capaz de enfrentarlo. Antes de salir de la iglesia, Ramiro se detuvo frente a la cruz. Miró la imagen de Cristo y sintió que algo profundo dentro de él comenzaba a cambiar. Lo que había perdido, lo que había roto, podía ser reparado. Tal vez no todo, pero algo suficiente para que pudiera vivir sin ser esclavo de su pasado. El viento frío de la calle lo recibió al salir, pero Ramiro ya no sentía miedo. Había algo en su corazón que lo impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido, pero sin la carga del que huye. Ya no era el hombre que había sido. El sol ya se había puesto cuando Ramiro llegó al confesonario de la iglesia. Las luces cálidas del altar iluminaban la nave central, y el aire fresco de la tarde seguía colándose por las ventanas abiertas. La quietud del lugar lo envolvía, pero dentro de él el caos seguía. Había sentido que la culpa lo perseguiría para siempre, pero sabía que no podía avanzar sin enfrentarla cara a cara. Se detuvo frente a la puerta del confesionarios, con las manos sudorosas y el corazón golpeando fuerte en su pecho. Recordó sus años en la policía, cómo siempre había tenido una respuesta lista para cada situación, pero ahora, frente a este momento, las palabras le faltaban. ¿Cómo iba a contar todo lo que había hecho? ¿Cómo podría confesar el daño que había causado a tantas personas? El padre José lo vio entrar y lo saludó con una mirada serena. No hizo preguntas, simplemente lo invitó a sentarse en el banco frente a él. Ramiro se arrodilló lentamente, sintiendo el peso de todo lo que había vivido hasta ahora. «Soy yo quien debe confesarse, padre», dijo con la voz entrecortada. «No sé ni por dónde empezar». El padre José sonrió levemente. «No tienes que apresurarte, Ramiro.
Dios conoce tu corazón. Aquí no hay prisas, solo una oportunidad para sanar. Ramiro cerró los ojos buscando las palabras. Lo primero que vino a su mente fue la imagen de su hijo, Mateo, la última vez que lo vio. La tristeza en sus ojos, el dolor de un niño que solo quería que su padre estuviera presente. Ese fue su primer gran error, el que lo había marcado para siempre. Hace años, cuando mi hijo más me necesitaba, me alejé de él. Lo dejé solo como hice con tantos otros. No supe cómo ser el padre que él necesitaba. El padre José lo escuchó con atención, sin interrumpir, dándole espacio para continuar. No solo lo dejé a él, dijo Ramiro luchando por hablar. A su madre, Marta, la herí de tantas maneras. Cada vez que le gritaba, cada vez que la hacía sentir que no era suficiente. Ni siquiera podía verla a los ojos cuando se fue. Me quedé con todo el resentimiento y nunca supe cómo perdonarla, ni cómo perdonarme a mí. Una lágrima cayó por su rostro y Ramiro la limpió rápidamente, avergonzado de su vulnerabilidad. Pero el padre José no dijo nada. Solo dejó que el silencio llenara el espacio entre ellos, una calma que parecía abrazarlo con compasión. He arruinado tantas cosas, padre. He hecho tanto daño con mi indiferencia, mi ira, y ahora no sé si hay forma de reparar todo eso. La culpa me consume. Cada día me despierto y siento que soy el hombre más perdido de todos. El sacerdote suspiró, y sus palabras llegaron con una suavidad que caló en lo más profundo de Ramiro. El perdón no es olvidar, hijo. El perdón es reconocer lo que has hecho y arrepentirte de corazón. Y si lo haces sinceramente, Dios te lo concede. Pero también debes hacer algo más importante: perdonarte a ti mismo. Ramiro levantó la vista, sorprendido por la simpleza de las palabras del padre. Perdonarse a sí mismo. Eso era lo que más le costaba. Había arrastrado ese peso por tanto tiempo, pensaba que nunca podría liberarse de él. No sé cómo hacerlo, padre, no sé si puedo. El padre José se acercó ligeramente, con una mirada compasiva. El primer paso ya lo has dado, Ramiro. Has hablado de lo que te pesa, de lo que llevas en tu corazón. Y cuando decides enfrentar tu oscuridad, solo entonces puedes empezar a caminar hacia la luz. No se trata de ser perfecto, sino de ser sincero y estar dispuesto a cambiar. El perdón no es solo para los que te rodean, es también para ti, para liberar tu alma de esa carga. Ramiro se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras del sacerdote. El perdón no era algo fácil, y mucho menos algo que pudiera ganar de inmediato, pero al menos ahora tenía una dirección. Había algo, una pequeña chispa de esperanza, que lo invitaba a seguir adelante. Lo intentaré, padre. Empezaré por intentar perdonarme. Sé que no será fácil, pero por primera vez creo que quiero intentarlo. El padre José asintió, con una sonrisa tranquila. Esa es la actitud correcta, hijo. El perdón es un proceso, y no es algo que suceda de un día para otro, pero cada paso que tomes hacia la reconciliación te acercará más a la paz que buscas. Ramiro se levantó del banco, agradecido, aunque aún lleno de dudas. Pero por dentro algo había cambiado. El peso de la culpa ya no lo aplastaba con la misma fuerza. Ahora, por primera vez, sentía que podía hacer algo para cambiar su vida. Al salir del confesonario, se dirigió hacia la iglesia. En ese lugar sagrado, entre la quietud y el silencio, Ramiro sabía que su viaje apenas comenzaba, pero que por fin tenía la dirección correcta. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos cálidos y prometedores. Ramiro caminaba por las calles con la mirada fija en el horizonte, su corazón aún pesado, pero con una ligera sensación de calma. La iglesia, que había sido su refugio en los últimos días, ya quedaba atrás, pero su impacto seguía dentro de él. A pesar de todo lo que había vivido, no podía dejar de sentir que el viaje apenas comenzaba. El aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro mientras pensaba en lo que el padre José le había dicho. El perdón no es solo para los demás, es para ti también. Esas palabras,
Le habían golpeado fuerte. No solo tenía que pedir perdón, sino que también debía perdonarse a sí mismo. Esa era la parte más difícil. Había pasado tanto tiempo cargando con la culpa, escondiéndola debajo de una capa de rabia y dolor, que el solo hecho de considerarlo como una opción le parecía casi inalcanzable. Pero esa mañana, algo en su interior había cambiado. Al despertar, se dio cuenta de que ya no sentía el peso de la culpa como una carga insoportable. Podía caminar con un poco más de ligereza, como si la fuerza de la decisión que había tomado lo empujara hacia adelante. Se detuvo en una pequeña tienda de café en la esquina. El aroma a café recién hecho lo recibió al abrir la puerta. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas iluminando las mesas vacías. Ramiro pidió un café y se sentó junto a la ventana. Miró a la gente pasar, algunos apresurados, otros caminando sin rumbo, todos atrapados en su propio mundo. A él le parecía que había visto algo en sus rostros que nunca había notado antes, la misma carga que él llevaba, solo que no todos la mostraban de la misma forma. El camarero le sirvió el café con una sonrisa cordial, y Ramiro le devolvió la sonrisa, pero algo en su interior sentía que necesitaba más que solo una sonrisa para sanar. Necesitaba acción, necesitaba algo real que le diera un propósito más allá de su propia redención. Pensó en su hijo Mateo y en el vacío entre ellos. Había prometido que lo intentaría, que se acercaría, que sería el padre que él merecía. La idea de hablar con él lo aterraba, pero lo sabía. No podía seguir huyendo. Con el café en la mano, Ramiro sacó su celular y miró el mensaje que le había enviado Marta, su exesposa, hacía unos días. «Mateo pregunta por ti», decía. No había respondido. El miedo a enfrentar lo que había hecho le había bloqueado cada intento de comunicación. Pero ahora algo había cambiado. En ese momento, Ramiro tomó una decisión. No iba a seguir esperando que las cosas se resolvieran solas. Necesitaba ser quien diera el primer paso, no solo hacia su hijo, sino también hacia sí mismo. Había prometido que cambiaría, y ese cambio no solo consistía en pedir perdón, sino también en vivirlo, en ser un ejemplo de lo que predicaba. Sacó su celular y con las manos temblorosas escribió un mensaje. «Hola, soy yo. Quiero hablar contigo, Mateo. No tengo excusas, pero quiero empezar a hacer las cosas bien. Estoy aquí». Le dio a enviar. Al instante, un peso enorme pareció levantarse de su pecho. Ramiro miró la pantalla del teléfono, esperando alguna respuesta, pero la notificación nunca llegó. Sin embargo, algo en él le decía que no importaba el tiempo que tardara en recibirla. Lo importante era que ya había dado el primer paso. En ese momento, se levantó de la mesa, pagó el café y salió a la calle. El aire fresco de la mañana lo rodeaba, y por primera vez en mucho tiempo se sintió conectado con el mundo a su alrededor. Sabía que aún le quedaba mucho por recorrer, pero esa promesa de cambiar, de ser un hombre mejor, de sanar las heridas que había causado, era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Mientras caminaba hacia su destino, un sentimiento de paz comenzó a invadirlo. Aun cuando el camino sería largo y lleno de desafíos, algo dentro de él se había renovado. Ramiro había comenzado a caminar hacia su verdadera redención. Ya no era el hombre que una vez fue. Ahora, él mismo se estaba dando la oportunidad de ser diferente. Y mientras el sol se alzaba más alto, Ramiro sabía que, aunque la jornada no estaría libre de obstáculos, ahora tenía la fuerza para enfrentarlos. La promesa que se había hecho a sí mismo y a su hijo era solo el comienzo de una vida nueva. La mañana era fresca y nublada, como si el cielo quisiera reflejar el estado interno de Ramiro. Había pasado semanas desde que decidió cambiar, desde que comenzó a caminar por el tortuoso pero liberador camino del perdón. Había visto a su hijo, Mateo, por fin. Había hablado con Marta. El proceso de sanación no había sido fácil, pero el amor, por primera vez en mucho tiempo, le había dado la fuerza necesaria para seguir adelante. Ese día, sin embargo, algo diferente lo esperaba. Ramiro sentía que estaba por cerrar un capítulo importante en su vida.
Había llegado el momento de dejar atrás lo que lo había definido por tanto tiempo: la rabia, el miedo, la culpa. Todo eso había sido una cadena que lo mantenía atado, y ahora era libre, aunque sabía que la libertad no era algo que se lograra de un día para otro. Tomó su teléfono móvil y vio el mensaje de Marta, ese que había esperado tanto tiempo. «Ramiro, Mateo está aquí. Le costó mucho, pero creo que ya está listo para verte». Las palabras de Marta fueron como un suspiro de alivio. Después de tanto dolor, después de tanta incertidumbre, había dado el primer paso. Pero en su corazón, Ramiro sabía que el camino no terminaría allí. No bastaba con sanar a su familia. Él también debía sanar completamente, y eso implicaba dejar ir todo lo que lo había definido en el pasado. Decidió ir al lugar donde todo comenzó, el Centro de Ayuda para los Indigentes. Era allí donde había comenzado a entender que el verdadero perdón no era solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Al llegar, el lugar no había cambiado. Las luces parpadeaban tenuemente, y la lluvia empezaba a caer suavemente sobre el tejado. A medida que entraba al edificio, fue recibido por los mismos rostros de antes, aquellos que, al igual que él, tenían historias de sufrimiento y superación. El joven que lo había recibido la primera vez se acercó con una sonrisa cálida. «Ramiro, ¿cómo estás?», preguntó con un tono amable pero curioso. Ramiro le devolvió la sonrisa, aunque con un toque de tristeza. Sabía que su tiempo allí estaba por terminar. «Estoy bien», respondió, mirando a su alrededor. El lugar lo había transformado, lo había confrontado con su propia humanidad. Había aprendido a ver la vida desde otra perspectiva. El joven asintió, dándose cuenta de que algo estaba cambiando dentro de él. Sin embargo, Ramiro sabía que no podía quedarse en ese lugar para siempre. No se trataba de escapar de su pasado, sino de vivir plenamente con lo que había aprendido. Y ese aprendizaje no podía ser contenido en una sola experiencia. Necesitaba enfrentar su futuro por difícil que fuera. «Voy a irme ahora», dijo Ramiro, casi como una declaración más que una despedida. El joven lo miró sin comprender del todo. «¿Vas a dejarlo todo atrás?». Ramiro asintió, sintiendo el peso de la decisión, pero con un alivio inexplicable. «No dejo nada atrás, lo llevo conmigo», respondió con sinceridad. Había tomado el control de su vida, de sus emociones, y aunque la despedida fuera dolorosa, sabía que debía dar este paso hacia la transformación total. Antes de irse, se dirigió al pequeño altar improvisado que se encontraba en una esquina del refugio. Encendió una vela y se arrodilló. No necesitaba palabras, solo la presencia de Dios, de esa energía que lo había acompañado en cada paso del proceso. Esa era la última despedida que necesitaba, la despedida de su antiguo yo. El humo de la vela se levantó, llevándose sus pensamientos más oscuros, como si el fuego purificara lo que ya no tenía cabida en su vida. Por fin, estaba en paz consigo mismo. Cuando se levantó, un joven que había sido uno de los residentes del refugio se le acercó. Le tendió la mano y con una sonrisa genuina le dijo: «Gracias por todo, hermano. Tú también has sido una inspiración para nosotros. Ojalá más personas como tú pudieran ver lo que está frente a ellas». Ramiro estrechó su mano, con una sonrisa que reflejaba la paz que había encontrado. «No he hecho nada especial, solo he comenzado a ver lo que siempre estuvo ahí. Espero que todos encuentren lo mismo algún día». Mientras salía del refugio, Ramiro miró hacia atrás por última vez. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, y por primera vez en su vida, se sintió completamente libre. La despedida no era solo de ese lugar, sino de toda la oscuridad que había marcado su vida. Sabía que el futuro no sería perfecto, pero estaba listo para enfrentarlo. Sin más excusas, sin más mentiras, solo la verdad, y esa verdad le daba una paz que nunca había conocido. Con una última mirada al refugio, Ramiro se alejó con paso firme. La vida lo esperaba, y él estaba listo para vivirla. El cielo comenzaba a clarear,
con tonos rosados y dorados iluminando el horizonte. Ramiro caminaba por las calles vacías, pero su paso era firme. Aquel día no solo comenzaba una nueva jornada, sino que, de alguna manera, representaba un nuevo comienzo para él. Las sombras de la noche se disipaban lentamente, al igual que las sombras que durante años habían marcado su vida. Había tomado decisiones difíciles, se había enfrentado a su propio dolor, a sus errores, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en control de su vida. Sin embargo, sabía que no había llegado hasta aquí por sí solo. Había sido un proceso, una cadena de momentos que, al principio, no parecían conectar, pero ahora todo tenía sentido. La ayuda de los demás, la presencia de Jesús en sus momentos más oscuros, la comprensión de que el perdón no era un destino, sino un camino. Se detuvo en la esquina de una calle que daba al parque donde había jugado con su hijo cuando era más joven. Las risas de Mateo aún parecían resonar en sus oídos, una sensación agridulce que lo atravesó por completo. Pensó en todo lo que había perdido, en cómo había dejado que el miedo y el orgullo destruyeran lo que más amaba. Pero ahora ya no se sentía víctima de sus decisiones. Había encontrado la fuerza para enfrentar su pasado y reconstruir lo que se había roto. Recordó la conversación con Marta, las palabras que habían sido difíciles de pronunciar pero necesarias. Había reconocido su culpa y, a pesar de las lágrimas, ambos habían dado un paso hacia la reconciliación. No todo estaba resuelto, pero había algo en el aire entre ellos que le decía que, aunque el futuro no podía predecirse, al menos ahora existía una posibilidad. «Vas a ser un buen padre, Ramiro», le había dicho Marta esa mañana. La frase resonó en su cabeza como un faro, dándole esperanza. Al avanzar por el parque, sus pensamientos volvieron a su hijo, Mateo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero lo importante era que ahora lo veía con otros ojos. Lo que antes le parecía una carga, ahora lo comprendía como un regalo. La oportunidad de ser el padre que él merecía, de corregir sus errores y de crear nuevos recuerdos, más sabrosos que los amargos del pasado. Se acercó a una pequeña banca, se sentó y sacó su teléfono. Había recibido un mensaje de Mateo esa mañana. No decía mucho, solo «Te quiero, papá». Esa simple frase lo desarmó. Ramiro nunca pensó que las palabras de su hijo pudieran ser tan poderosas. La herida de la distancia seguía allí, pero ahora se sentía capaz de sanar. Tenía el amor de su hijo y eso era lo único que importaba. Respiró hondo y con una sonrisa que nunca había creído capaz de mostrar, respondió: «Yo también te quiero, hijo. Estoy aquí». No sabía qué pasaría después. No podía controlar el futuro, pero sí podía influir en su presente. El sonido de una campana cercana lo sacó de sus pensamientos. Ramiro miró hacia el horizonte y vio el sol elevarse por completo, iluminando el parque con una luz cálida. Era como si todo a su alrededor estuviera diciendo bienvenido a esa nueva etapa de su vida. Ya no era el hombre que una vez se había perdido en la oscuridad. Ahora era alguien dispuesto a luchar por lo que había perdido, por las personas que amaba. Se levantó de la banca, sintiendo una nueva determinación en cada uno de sus pasos. El camino hacia la redención no había sido fácil, pero sabía que era el único que podía recorrer. Su alma ya no estaba marcada por la culpa ni el miedo. Había aprendido a ver el amor en todo, incluso en los momentos de dolor. La ciudad despertaba con él. Las calles comenzaban a llenarse de vida y Ramiro se sentía más conectado que nunca con su entorno. La vida seguía y él, por fin, estaba listo para vivirla. Con una sonrisa en el rostro, comenzó a caminar hacia su futuro, sabiendo que lo que había hecho hasta ahora era solo el comienzo. El amanecer de un nuevo hombre no se trataba de borrar el pasado, sino de vivir con la conciencia de que cada día ofrecía una nueva oportunidad para ser mejor.